jóvenes con identidad. No tiene que ser exactamente jóvenes con identidad. Puede ser cristiano con identidad, hombres, mujeres con identidad, un ser humano con identidad. Amén. Y en la Biblia nosotros encontramos una cantidad de personas que tuvieron su identidad y mantuvieron su identidad, conocían su identidad. Ahora, la pregunta mía, la identidad, hermanos, usted se ha preguntado, se ha hecho su pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Yo recuerdo que en una ocasión han hecho dinámica con eso, con personajes bíblicos, con esa pregunta: ¿quién soy? Pero no nos vamos a ir a personajes bíblicos, sino nos vamos a ir a nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Que nosotros podamos mirarnos en un espejo y mirarnos físicamente y decir en ese espejo: ¿cuál es mi identidad? Pero que nosotros podamos meter los ojos espirituales hacia adentro y preguntarnos: ¿cuál es mi identidad? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es mi identidad? Si mi identidad cambia al momento de trasladarme de lugar, o al momento de juntarme con personas, o al momento de tener una relación, una conversación, un acto de celebración, o cambia por momentos difíciles, o yo mantengo mi identidad, no importa la circunstancia, no importa el momento, no importa el lugar, mantengo mi misma identidad. Es una pregunta que nosotros debemos hacer. Porque hay personas que cambian su identidad de acuerdo al lugar. El primero le llamó, como le dicen, el camaleón. El camaleón, si se pegó de esa pared, el ratico está azul o verde. Pero si llega a un lugar donde es rojo, al poco rato está rojo. Porque se mezcla con el ambiente y el color. ¿Para qué? Para que no lo identifiquen, para que no lo reconozcan, para que no lo detecten. El cristiano que tiene identidad, donde quiera que llegue, tiene que llegar con una posición de su identidad, de que Cristo está sobre su vida. Llegué a un lugar donde hay mucha gente, no me conocen, no saben quién soy, pero a los 5 minutos de yo estar ahí, si me toca hablar la boca, me toca presentarme, todo el mundo tiene que saber quién soy. Porque no es lo mismo que usted llegue a un lugar donde usted tiene que... Hay varias personas y hay cristianos que hacen eso. Llegan a un lugar, llegan y nadie sabe que llegó un cristiano. Cuando usted llega a un lugar, oiga, Edesura, donde usted quiera que haya mucha gente, que usted va a comunicar, donde quiera que usted pise, que usted dice: buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Tú el que está ahí hace así. Llegó el cristiano, llegó un pentecostal, llegó uno que sabe quién es. Pero hay gente que no hacen eso. Hay gente que le pasa por el lado a usted. Si acaso un saludo. Pero cuando usted le dice a alguien: Dios te bendiga, no bendiciones, no. Dios te bendiga. Está trayéndole a Dios a su vida. Usted se está identificando que usted tiene a Dios. Y como usted tiene a Dios, quiere que el Dios que usted tiene lo bendiga. Amén. La identidad es algo, hermano, que nos caracteriza a nosotros en nuestra personalidad, como si fueran nuestras huellas digitales. ¿Usted se ha preguntado alguna vez quién soy? Usted sabe que usted es único en el mundo. Dios lo hizo único. Dios lo hizo único. Usted, sus huellas digitales no se parecen a ninguna. No se puede confundir con ninguna, con nadie. No se pueden identificar sus huellas, ni identificarse sus huellas digitales con nadie, porque usted es único. Y eso lo dice Dios, para que usted entienda que usted tiene una identidad
personalizadas suyas. Usted no puede querer a porque la hermana Mili canta de tal manera. Usted cuando va a cantar, usted quiere invitar a la hermana Mili porque la gente la aplaude a ella. No, gánese su aplauso usted por su propia identidad. Si usted va a predicar un mensaje, aleluya, no quiere invitar a Juan Carlos Harrigan ni su frase, ni a Gigi Ávila porque ellos le fue bien. No, gánese su aplauso por su propia identidad. Cuando usted quiere invitar a otro, usted pierde su identidad. Porque usted no está usando usted está siendo un insulfador de otras personas. Usted está haciendo una copia de otras personas. Entonces, cuando usted tiene identidad, usted se identifica como usted. Yo soy fulano de tal por dentro y por fuera, porque tengo a Cristo por dentro y por fuera. No porque yo quiero ser yo, sino porque Cristo me dio una identidad personal y porque como yo soy, aleluya, cambiado por dentro y por fuera por Cristo, yo me identifico como un cristiano que tiene identidad. Casi en los barrios conocemos mucha gente que se conocen por lo que son. Por ejemplo, se robaron una lavadora. Inmediatamente a usted le llega a la mente fulanito. Investiguen a fulano. Aunque no sea él, ahorita lo lleva la policía así. Porque lo conocen, porque tiene una identidad de ladrón. Hay gente que se conoce en los barrios por chimoso. Saben todos los chismes del barrio entero. Y a las 3 de la mañana, usted toca un pote frente a su casa y ellos abren una ventana. Usted se ríe, pero es verdad. Entonces, hay gentes en el evangelio que también se conocen por lo que son. Hay gente de oración, hay gente que son imitadores de otros, hay gente que predican bien, hay gente que cantan bien, hay gente que tienen buen testimonio, hay gente que no tiene testimonio dentro del evangelio, hay gente que son como el camaleón, hay gente que se transforman de un momento a otro, hay personas que le cambia el ambiente donde ellos están, lo cambian. Si llegan a Puerto Rico, al otro día están hablando como boricua. Si llegan a España, al otro día están hablando con la Z. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos muchísima gente que se reconoce porque nunca perdieron su identidad, no importando sus circunstancias ni su momento. Prefirieron mejor perder la vida y no cambiar su identidad. Nosotros encontramos los amigos de Daniel y la historia ni la voy a leer porque usted la conoce. Vemos que la historia nos dice a nosotros que estos 3 varones los acusaron a ellos porque no adoraron una estatua que hizo el rey. Pero ellos le dijeron a los que seguían al rey y le dijeron al rey: oye, amado rey, si tú quieres, no vuelvas a tocar la trompeta ni la música que tú estás tocando, porque la toque o no la toque, ese instrumento de estatua que hiciste, nosotros no lo vamos a adorar, porque nosotros sabemos a quién tenemos que adorar. Nosotros estamos claros a quién vamos a adorar. Ah, pero ustedes son guapos. Si ustedes no la adoran, lo vamos a meter en el horno de fuego. Y usted sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? Van a salir de ahí siendo chicharrones. Y esos varones, eso hay que tener valor, hay que tener identidad, hermano, para usted hacer eso. Usted tiene que tener identidad para eso. Oiga, señor rey, caliéntelo, haga lo que usted quiera, pero no vamos a adorar su estatua. Nosotros sabemos a quién adoramos. Y si Él puede librarnos, Él puede librarnos de su horno de fuego. Él lo puede hacer. Pero si no nos libra, vamos a morir con nuestra identidad, porque sabemos quiénes somos. Y el rey no estaba jugando, hermano. El rey no estaba con checha. El rey no estaba de que lo voy a hacer o no voy a hacer. Dice el rey: caliéntame el horno 7 veces
mano, porque ellos no se van a burlar de mí en mi propia cara. Y dice el rey, yo voy a ver cuál es ese Dios que lo va a librar a ustedes del horno de fuego. Y la historia dice que cuando lo metieron al horno de fuego, allí ellos se paseaban, caminaban, adoraban, cantaban en el horno de fuego. Y al momento que el rey tuvo que acercarse y decir, pero ¿y qué es lo que está pasando? Yo eché 3 varones, pero yo veo un cuarto hombre en aquel lugar. Bendito es el nombre de Jesús. Y la identidad del cuarto me parece al Hijo de los dioses. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Bendito es el nombre de Jesús. Mientras usted mantenga su identidad, Dios va a acampar alrededor suyo y lo va a defender por encima del horno de fuego, por encima de quien sea. Pero si usted pierde su identidad, no hay razón por qué defenderlo, porque ya usted se dio. Ya usted soltó. Hay gente que la situación económica, la situación de prueba, la situación de salud lo hacen cambiar su identidad. Le llegan ofertas de muchas clases que no llegan a todos. Y cuando usted está en prueba, es que llegan esas ofertas. Cuando usted está pasando por su proceso, es que llegan esas pruebas. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Que cada quien es probado, tentado por su propia concupiscencia. Y las concupiscencias atraen, te motivan, tú cedes y cae en el error. Pero en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del problema, tú le dices a esa prueba, yo sé quién soy. Y dice lo que dijo Pablo, esta leve tribulación trae en mí un eterno peso de gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es pasajero, como lo que Dios tiene para mí. Hay que mantener tu identidad. Pero para eso tienes que conocer tu identidad, de saber quién tú eres. Que los errores de la vida te han hecho entender quién tú eres. Porque a veces no conocemos quiénes somos, porque no hemos pasado por procesos para purificar y ver quiénes somos. Job fue otro hombre que el único ser en la historia del humano que ha podido pasar lo que pasó Job. No hay otros. Pero en medio de su dificultad, de su prueba, Dios, el ser más preciado, le dice a Satanás, tú no ves que todavía mantiene su identidad. Todavía mi siervo mantiene su integridad. Y la integridad viene ¿de quién? De tu identidad, de saber quién tú eres. Porque si tú no eres íntegro, no puedes tener identidad porque no tienes integridad. Entonces cuando tú tienes integridad, tú vas a mantener tu intimidad con Dios también. Porque cuando tú mantienes, aleluya, una posición en medio de la dificultad, y Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Otro hombre que mantuvo una identidad, José. José tuvo sueños. Dios le reveló a José quién iba a ser. ¿A los cuántos años le reveló? A los 15, a los 16, a los 17 años. Dios le reveló a José lo que iba a hacer a los 37 años. Pasaron 20 años en el proceso de José. Desde los 17 años que lo vendieron hasta los 37 años donde lo sacaron de la cárcel. Pero cuando lo sacaron de la cárcel, ¿lo llevaron a dónde? Al palacio. Pero cuando lo vendieron sus hermanos porque no creían en él
y llegó a la casa de Potifar y se le ofreció la mujer de Potifar a un joven, esclavo, hebreo, extranjero, pero dijo: no, yo tengo que mantener mi identidad porque yo sé quién soy y a ti yo no te he visto en mi sueño. José le dijo a ella, en palabra mía: a ti yo no te he visto en mi sueño, tú eres un gancho, yo voy a mantener mi integridad, prefiero dejarte mi ropa en la mano. Eso significa prefiero dejar el pellejo, pero vaya a correr con mi identidad. Y le voy a dar claro como hombre, en la posición de José, el 99.99 de los hombres hubieran caído. Se lo digo como hombre. El 99.99% hubieran caído. Pero se necesitaba alguien que tuviera una identidad personal. Se necesitaba alguien que tuviera integridad. Se necesitaba alguien que sepa quién era, a dónde viene, de dónde viene y para dónde va. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted sabe de dónde viene, para dónde está y a dónde va, usted mantiene su identidad. Y usted y yo vamos para la patria celestial. Entonces usted y yo tenemos que mantener nuestra identidad personal. Cuando el rey metió a estos muchachos en la cárcel, que vio que adoraban y el cuarto tenía semejantes a los dioses, al hijo de los dioses, dijo: no, pero esto no es normal. Aquí hay algo que yo nunca lo habito. Aquí hay algo que no es normal. Miren a ver qué es lo que está pasando. Y cuando fueron los criados y fueron los servidores y dijeron: ay, sí, señor rey, hay un cuarto hombre y el cuarto tiene semejante a los dioses. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando sacaron a estos muchachos que le abrieron la puerta, dice que ni siquiera su ropa, huelía humo. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? El rey tiró un edicto, hermano, y dijo que no podían adorar a otro Dios en toda la tierra que no fuera el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ningún otro Dios puede librarlo del horno de fuego. Entonces, cuando tú mantienes tu identidad, tus adversarios va a ser la persona que te va a servir para publicar tu victoria. ¿Entendiste esa parte? Cuando tú mantienes tu integridad y tu identidad, tus adversarios, aquellos que te critican, aquellos que te molestan, aquellos que te sirven de piedra de obstáculo, aquel que te pone de gancho, va a ser quien va a publicar tu victoria. Ellos no se quejaron. En ningún momento ellos dijeron: Dios, yo soy tu hijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Vamos a darle, rey. Usted es guapo, yo también. No quiere meter meta, ¿no? Nosotros sabemos quiénes somos y a quién servimos. El Dios de nosotros nos va a librar de ese horno de fuego. Y si no nos libra, vamos a morir con nuestra identidad. Entonces, ¿quién publicó la victoria de estos jóvenes? ¿Quién le estaba haciendo la guerra? José lo llevaron a la cárcel. En la cárcel, ¿qué dice la Biblia? Dios estaba con José. Cuando lo metieron en la cisterna, dice la Biblia, Dios estaba con José. Cuando estaba en la casa de Potifar, dice la Biblia, Dios estaba con José. Pasaron 20 años, hermano. El doble más 3 años de la edad que tenía cuando comenzó su proceso. Escuchen bien. El doble más 3 años de cuando comenzó su proceso. Hay personas que comienzan su proceso hoy y el lunes a las 12 del mediodía están soltando la toalla. Empieza su proceso hoy y a la semana ya no aguanto más. Voy a soltar esto. Tengo que soltarlo. No vuelvo para esa iglesia. Me voy a cambiar de esa iglesia. Me voy a ir del evangelio.
Yo no puedo seguir con este proceso. Esta prueba no son para mí. Dios no te llamó para que suelte el proceso. Dios te llamó para que pase el proceso. Dios te llamó y te quiere bendecir, pero cuando tú pases el proceso. Porque el día que pase el proceso, Dios va a exhibir tu victoria. El día que tú pases la prueba, tú vas a poder identificar, aleluya, de dónde viniste, del hoyo que Dios te sacó. Pero tú estás en las alturas, y en las alturas Dios va a exhibir tu victoria. Los procesos y las dificultades son para hacernos crecer a nosotros. Y a veces en medio de los procesos nosotros nos mandamos, porque cuando nos mandamos perdemos nuestra identidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando él pasaron estos 20 años de procesos, le revela al copero, le revela al panadero, se cumplen sueños, ya se olvidó el copero, el panadero lo mataron, nadie se acuerda de José. ¿Por qué nadie se acuerda de José? Porque le faltaba todavía que llegara el tiempo de Dios. Cuando Dios provoca situaciones para que se cumplan tus sueños. Pero Dios provoca situaciones para que se cumplan tus sueños. Dios provocó la hambruna que venía al mundo, a la tierra, para que se cumplan los sueños de José. ¿Para qué? Para Dios exhibir la victoria de José. Tú puedes ser José. Tú puedes ser uno de esos 3 varones. Tú puedes ser esa persona que Dios está probando, que Dios está, aleluya, identificando para mantener, aleluya, tu altura. Pero tiene que empezar a subir en escalón y esperar que Dios sea el que te suba. No querer tú subir de primero, porque si subes solo, va a volver para atrás. Pero cuando Dios es el que te sube, te va a mantener en las alturas y nadie te va a bajar. Nadie. Pero cuando queremos subir por nuestra propia fuerza, por nuestra propia experiencia, por nuestra propia voluntad, hay problemas al subir. Pero cuando Dios te exhibe tu victoria, nadie puede quitarte tu honra, porque tu honra es tuya, porque tú te la ganaste. Entonces, iglesia de Dios, el refugio, usted tiene que mantener su identidad y saber quién es usted. ¿Quién soy? ¿Dios me llamó? Sí. ¿Dios me escogió? Sí. Por eso estoy aquí. Y si Dios me llamó, si Dios me escogió con un propósito. Primer propósito, de salvar mi alma. Segundo propósito, de servirle. Tercer propósito, de dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Entonces, para yo poder tener salvación en mi alma, para yo poder, aleluya, dar por gracia lo que por gracia he recibido, yo tengo que ser un ejemplo a todo el que me está viendo. Porque si usted no es un ejemplo, usted no va a dar por gracia lo que por gracia recibe. Porque ¿qué es lo que va a dar si no es ejemplo? Si no mantiene tu identidad, si no mantiene tu posición, que te ofendieron, dijeron esto y tal de ti, déjalo que corra. Cristo, por eso le digo a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Cada quien dio su opinión diferente. Pero cuando Pedro le dijo quién era, él no siguió preguntando. Mas nunca preguntó.
Y a Pedro le dijo: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, tu personalidad que tú tenías no era capaz de identificar quién yo soy. Pero ahora ya tú eres tú. Ahora tú serás diferente. Antes era pecador de hombre, antes era un mocha oreja, pero ya hoy tú vas a ser quien va a levantar los muertos, quien va a resucitar los muertos, quien va a sanar enfermos. Ya tú vas de camino, aleluya, a levantarte con tu crucero de la sombra. Simplemente con tu pasar, los enfermos se sanarán. Si antes te dedicabas a tal y tal cosa, ya de aquí en adelante todo será diferente. Porque sobre ti, aleluya, sobre esta palabra que dijiste, voy a edificar mi iglesia. Y mi iglesia no va a prevalecer contra las huestes espirituales de maldad. ¿Y quién era Pedro? Un hombre del vulgo, sanguinario, pecador. Ese Pedro anterior podía haber sido cualquiera de nosotros. Pero también el Pedro que fue transformado también puede ser cualquiera de nosotros. Por eso es que tenemos que saber de dónde venimos. Y yo soy de lo que digo que Satanás a mí no tiene nada que ofrecerme. Nada. Mujeres, bebidas, drogas, placeres, no tienen nada que ofrecerme. Nada. Porque lo que yo veo que me espera más adelante, esto que me ofreces, no es ni siquiera una arenilla comparado con la montaña que tengo que aquí adelante para gozarme por toda la eternidad. Entonces la Biblia dice que una pequeña locura le hace daño a aquel que se cree sabio. Aquel que tiene una identidad intachable, un pequeño error te hace fácilmente dañar tu identidad. Donde quiera que te encuentres, trata de mantener tu identidad, de mantener quién eres, y que esta personalidad tuya se identifique donde llegue como siervo del Dios Altísimo. Ay, que mis hijos me sacan de comunión, que mi esposo me saca de casilla, que los vecinos me tienen al zarandeo. Presenta tu petición delante de Dios.